Bueno, para la clasificación de suelos se realiza porque, como en la naturaleza tenemos una serie del tamaño de partículas, ¿no es cierto? Es bastante complejo. Entonces, lo que se ha hecho es tratar de agrupar algunos tipos de suelos, ¿no?, que tienen características y propiedades similares. Entonces, agrupando estos suelos, lógicamente se hace la clasificación, y hay varios criterios también para clasificar. Solamente algunos sistemas que se clasifica el suelo directamente, solamente basado en la granulometría. Y otros sistemas se utiliza, aparte de usar la granulometría del suelo, utilizamos también las propiedades plásticas, que son los más usuales y los más correctos. Entonces, todo este sistema es importante para poder definir, ¿no es cierto?, para qué vamos a emplear y cuál es el tipo de suelo que queremos utilizar para un cierto tipo de obra, ¿no? Ya sea para carreteras, sea para rellenos, para de repente para un revestimiento de una presa, de embalsamiento de agua, en fin, depende del requerimiento. Entonces buscamos el tipo de suelo adecuado. Bien, entonces vamos a ver a los sistemas que existen. Por ejemplo, uno que es primeramente el sistema basado netamente en la granulometría. Bueno, después ya, primero nombraremos. Después el otro, aquí en estos sistemas ya utilizamos las propiedades plásticas del suelo, o sea, el índice plástico, el límite líquido, etc. Aparte de usar la granulometría. Una de ellas es la norma ASTO, que es Asociación Americana de Agencias Oficiales de Carreteras y Transportes. Este sistema es empleado generalmente para todas las obras que sean de obras viales, como ser carreteras, parqueos, ciclovías, digamos, todo lo que es vías de comunicación. Y ahora las normas ACTM, que es de la Sociedad Americana, ¿no es cierto?, de prueba de materiales, que es similar al Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. Estos sistemas se emplean generalmente para obras de arte. O sea, ¿qué quiero decir con obras de arte? Son todo lo que es relativo a alcantarillas, a puentes, bases para tanques, para edificios, para todos esos tipos de obras. Generalmente se utiliza, está más divulgado en nuestros medios de Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, que es idéntico al sistema ACTM. Ustedes tienen que aprender a clasificar bien el sistema ASTO y el sistema SUC, que es lo mismo que el ACTM. Después tenemos el sistema de FAA, de la Agencia Federal de Aviación, que es este sistema es adoptado justamente por las Fuerzas Armadas Americanas, que generalmente, bueno, aquí en nuestro medio se usaba muy poco cuando estaba la DEA. Entonces, venían los militares norteamericanos, ¿no?, a hacer algunas obras, por ejemplo, ¿no? Yo particularmente he usado muy pocas veces, justamente con esta gente solamente. Para hacer el helipuerto del Trompillo. Bueno, antes de que se moderen el aeropuerto de Chimoré, también se hizo ahí con una norma FAA, pero después lo modernizaron. Ahora supongo que algo habrá cambiado. Después en Guayaramerín, todo lo que es una especie de astillero y mantenimiento de barcazas para luchar contra el narcotráfico. Inclusive las viviendas, todas están en el sistema de FAA, y así muy pocas veces, ¿no? Pero últimamente hace años que no usamos ese sistema, pero es conveniente conocer. Después tenemos el sistema USDA, que es del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Yo estoy mencionando esto porque aquí no usamos casi nunca, pero sin embargo
este Departamento de Agricultura es bastante serio y ha contribuido mucho en lo que respecta a mecánica de suelos. Entonces, estos son los sistemas que más emplean nuestro medio. Después hay normas IRAN, hay normas NB, todos son variables, digamos, de algunas normas que estamos viendo aquí. Entonces, son, digamos, los reconocidos internacionalmente. Pero cada país ha hecho su sistema de clasificación haciendo algunas variantes. Entonces, pero nosotros en Bolivia no hemos hecho ni siquiera eso. Tenemos directamente, utilizamos norma ASTO o el SUC, los dos sistemas. Bien, lógicamente que la clasificación de suelos siempre va, ¿no es cierto?, con una letra, ¿no es cierto?, que significa la utilización del sistema que estamos empleando y acompañado de algunos valores, ¿no es cierto?, que nos permite identificar al suelo. Bueno, entonces ahora vamos a ver primeramente el sistema de clasificación basado en la granulometría. Bueno, este sistema basado en la granulometría es el más conocido, el sistema de clasificación internacional, que fue desarrollado en Suecia. Bueno, aquí tenemos los límites, o sea, aquí, esta cosa está mal ubicada. Aquí es 2 milímetros, 0,2 milímetros, 0,02, 0,02, etcétera, ¿no? En milímetros. Entonces, por ejemplo, en este caso, a la arena lo divide en dos partes: arena gruesa, arena fina. De 2 milímetros a 0,2 milímetros. De 0,2 a 0,02, arena fina. De 0,02 a 0,002, limo. Y toda partícula menor a 0,02 es arcilla. Y finalmente el coloide, que es mucho más fino. Y aquí tiene 0,0002, que son los coloides. La arcilla más fina. Como ven, aquí no estamos hablando de índice plástico, de límite líquido, nada. Directamente estamos hablando solo del tamaño de las partículas. Después tenemos el sistema MIT. Esto es el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y también en este caso ya el suelo lo divide en 3 tipos: grueso, medio y fino. Entonces aquí estamos la variación en milímetros. Después tenemos el limo, grueso, medio y fino también, y también la arcilla, gruesa, media y fina o coloide. Son las clasificaciones que más empleamos, especialmente este sistema del MIT, nuestro medio. Lógicamente que estos sistemas se emplean para un predimensionamiento o algo así, porque no estamos hablando de la plasticidad. Después tenemos el sistema triangular, que es este. Aquí tenemos un suelo, ¿cierto? Tenemos limo, arcilla y arena. El conjunto de todo ese suelo van a ser 100%. Entonces, bueno, aquí este triángulo que nos está diciendo, aquí estamos poniendo el porcentaje de arena, el porcentaje de arcilla y el porcentaje de limo. Y tenemos divisiones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 9. Y las leyendas están aquí. 1 significa arena, así que si la clasificación me cae acá, digo que es arena. Si me cae acá, es arena limosa. Si me cae en el 9, es arcilla. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo usamos este sistema? Supongamos que tengamos un suelo, ¿no es cierto? Por eso es importante, cuando hacemos una granulometría, decimos, por ejemplo, todo lo que queda retenido en la medida número 4 es grava. De la 4 a la número 100, arena. De la 100 a los 200, limo. Y todo lo que pasa a la medida 200 es arcilla. De eso sacamos el porcentaje correspondiente. La sumatoria de diferentes porcentajes tiene que dar 100%. Entonces, para poder clasificar ese suelo, ¿no es cierto? Entonces lo separamos con la geometría primeramente y nos vamos al triángulo y tomamos perpendicular a un valor determinado y tomamos y ponemos un punto de tal modo que converjan los 3 valores: la arena, la arcilla y el limo. Van a converger en un punto porque estamos hablando con diferentes porcentajes. La suma de ellos tiene que ser por 100 y por tanto tiene que coincidir en un punto determinado. Entonces supongamos que si hubiera caído aquí en el 7, pues tenemos arcilla arenosa.
De ese modo se clasifique. Muchas veces, no siempre uno verifica un suelo. A veces, por ejemplo, si alguien necesita un relleno que sea arena limosa, entonces tendré que determinar eso, que sea, por ejemplo, que necesariamente mi muestra me caiga en el campo 2. Para eso puedo conseguirme arena, puedo conseguirme arcilla y limo y le voy a mezclar y voy a tener la cantidad necesaria de cada uno de ellos para obtener este material. Esto nos permite también ver los porcentajes entre diferentes bancos que podemos juntar para hacer una mezcla y obtener el material que uno requiere. También hay otro sistema que no lo puse acá, es planteándose un sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones plantea, por ejemplo, que sería un banco A, tanto por ciento, banco B, tanto por ciento, banco C, tanto por ciento. Y voy a calcular, ¿no es cierto?, lo que yo requiero. Uno de ellos va a ser un valor X, por cuánto de arena voy a necesitar para tal tipo de suelo. Entonces me planteo un sistema de ecuaciones, supongamos que son 4 tipos de suelo o 3 tipos de suelo. Entonces me voy a obtener una ecuación con tres ecuaciones con 3 incógnitas. Voy a resolverlo por una matriz. También se puede hacer, generalmente se utiliza en las chancadoras. De todos modos, le voy a adjuntar esta pregunta, dándole inclusive, cuando estemos viendo esta parte, digamos, en el cuestionario de preguntas que hacemos, voy a insertar algunas preguntas justamente para que me planteen un sistema de ecuaciones y pueden resolverlo. Y le voy a dar también el nombre del libro, todavía un ejemplo ya hecho, ¿no? Es cuestión de que ustedes consigan el libro y resuelven el problema. Eso pueden aplicar para cualquier campo, especialmente es bien útil, por ejemplo, cuando están diseñando, pongamos un pavimento flexible, pero van a pavimentar. Y necesitan ustedes mezclar, que sea una grava de 3/4 con otra grava de media, otra grava, no sé, de cualquier diámetro. Te plantean, ¿cierto?, cuánto de porcentaje de cada uno de ellos se van a poner para obtener un tipo de suelo. Para eso es bastante útil el sistema de ecuaciones. Ahora, si no usan eso, ¿qué van a tener que hacer empíricamente? ¿Y qué es empíricamente? Agarran una muestra de, qué sé yo, de diferentes diámetros, lo van a mezclar y van a hacer una granulometría. Y van a entrar y van a clasificar qué tipo de suelo es eso. Y si no de eso, otra proporción sucesivamente. Entonces, generalmente casi todos los laboratorios trabajan de ese modo, empíricamente, en ciertas mezclas para obtener un valor que le está exigiendo el cliente. Pero se puede plantear un sistema de ecuaciones. Eso va a ser la tarea. ¿Ya? Bien, ahora vamos a la parte de este sistema de clasificación de suelos según ASTO. Me interesa que este sistema ustedes puedan aprender bien, porque si utilizan, si saben clasificar en este sistema, pueden usar los otros métodos, es similar el procedimiento de clasificación. Entonces vamos a hacer un ejemplo de esto. El auxiliar les pasó unos abacos y unos cuadros, ¿no es cierto? Utilicen eso, por favor. Vamos a inventar en este momento unos valores para que podamos solucionarlo y vamos a clasificar. Pues hagan 2 casillas. Uno pongan el número de tamiz. En la otra casilla pongan por ciento que pasa. Bien, vamos a usar la malla número 4. Vamos a usar la malla número 10. La número 40. La número 4, 10, 40. La número 60, digamos. Y la número 200. Bien. Entonces, en la número 4, el porciento que pasa que sea 85. En la número 10, que sea 75. En la número 40, que sea
45. En la número 60, que sea 40, digamos. Y en la número 200, que pase en 20%. ¿Me copiaron, no? Hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí. Ya. Decía que hagan 2 casillas, ¿verdad? En un lugar van a poner número de tamices, en otra casilla el porcentaje que pasa. Entonces, el número 4 digo que pasa 85%, en el número 10, 75%, en el número 40, 45%, y en el número 60, 40%, y en el 200, 20%. Eso sería nuestra granulometría. Ahora, propiedades plásticas. Vamos a poner el límite líquido, que sea igual, a ver, inventemos un valor, que sea Disculpe, ingeniero, 37. ¿qué porcentaje dijo en el número, en el tamiz 40? 45. Sí. En la 60, 40. 45, ya, Y gracias. 200, 20. Ya. Entonces ponga límite líquido 37. 37%, ¿no? Ya. El límite plástico que sea, a ver, que sea 22%. Muy bien. Entonces, primeramente calculamos el índice plástico. El índice plástico va a ser igual al límite líquido menos el límite plástico, ¿no ven? Entonces, el índice plástico va a ser igual a 37 menos 22. ¿Cuánto sale eso? 15, ingeniero. 15. 15%. Bueno, esos son nuestros datos de entrada. Bueno, cuando uno hace una granulometría, generalmente en la planilla que está haciendo le van a dar el color y una clasificación aproximada visual. No, justamente aquí vamos a hacer eso. Supongamos que llegó a la muestra de laboratorio, ustedes han hecho recepcionar la muestra, en la planillita va a decir arena limosa, digamos, color amarillenta, pongamos. Bueno, eso es una clasificación visual. Bien, entonces ahora con estos datos vamos a empezar a clasificar. Entonces, en esa clasificación de suelos, en el cuadro número 10, fíjense, tenemos una línea que divide a los suelos en 2 tipos. Todo material que queda, perdón, que es menor al 35% que pasa la malla 200 son suelos granulares. Pueden ser A1, A3, A2. Entonces, el A1A tiene que cada grupo tiene los subgrupos, A1A, A1B. El A3 no tiene subgrupo. El A2 tiene A2.4, A2.5, A2.6 y A2.7. Bueno, cuando pasa más del 35% de la malla 200, entonces los materiales pueden ser limo-arcillosos, que pueden ser A4, A5, A6, A7. El A7 tiene dos subgrupos, que es A7.5 y A7.6. Bien. Lo primero que nos basamos en esto. Bueno, después vamos a calcular el índice de grupo como verificación. El índice de grupo es un valor, es un indicador que indica la variación del tipo de suelo, pero dentro del mismo grupo. Por ejemplo, puedo tener un suelo, pues, supongamos el A4, puede variar de un A4 a 4.8, por ejemplo, ¿no? Sucesivamente. Entonces, varía dentro del mismo grupo. Por ejemplo, aquí. Bueno, esta gráfica, ¿no es cierto? Esto
es para calcular el índice grupo. Entonces el índice grupo, ¿no es cierto?, nos permite todo aquí, la ecuación que les voy a indicar ahorita está plasmado acá. Entre dos temas. Este índice grupo va a ser la sumatoria del valor que obtenga de esta gráfica, lo que llamamos gráfica A si quieren. Esta gráfica B me va a dar otro valor, entonces la suma de los dos me da el índice grupo. Usamos el abajo. Ahora, para encontrar los subgrupos, ¿cierto?, del grupo A7 podemos usar esta carta de plasticidad que nos dice A75, todo aquí lo que hacemos es hacer coincidir el índice plástico con el índice líquido. Al campo donde cae, si cae aquí es A75, si cae acá tenemos 7,6. Entonces esta es línea A, es la línea que divide justamente este tipo de grupos. También, bueno, últimamente Bobles introdujo una otra línea para valores, cuando esta línea vale para índice plástico cuando el límite líquido es menor a 30. Bien. Entonces, y la ecuación a la cual me refiero es esta. Esta misma ecuación está plasmado en esta gráfica. Entonces, para calcular analíticamente, entonces usamos esta gráfica. Por favor, van a tener cuidado. Hay algunos que han reprobado con otro auxiliar, qué sé yo, utilizaban el índice grupo, ¿no es cierto?, basado en las normas chilenas. Por ejemplo, en las normas chilenas, no sé por qué razones, siguen usando para encontrar el índice grupo la ecuación que había en la norma ASHO. Antes del año 1970, la norma ASTO se llamaba ASHO. Ahora, eso ya no está vigente, al menos en nuestro medio. Y la norma ACTM, perdón, ASTO también no está. Entonces, esta es la ecuación oficial. Nosotros vamos a usar esta ecuación. Y, lógicamente, las gráficas que les mostré también corresponden a esta ecuación. Bien. Entonces, ahora vamos a entrar a aprender, ya que ya vieron todo esto, vamos a aprender a calcular ahora. Vamos a clasificar el suelo. Bien, vamos a seguir esta tabla. Lo primero que vemos, ¿no es cierto? Aquí nos está diciendo, ¿no? Vamos a suponer, vamos a encontrar primeramente este. Si no coincide con este, pasamos a este, sucesivamente hasta que se encasille todo lo que nos está diciendo en este lado. Aquí después nos dice el porcentaje que pasa la mayoría, número 10, número 40, número 200. Igualmente aquí cuánto es el límite líquido, cuánto es el índice de plasticidad y cuánto es el índice de grupo. Todo esto tenemos que hacer coincidir. Uno que no cumpla, entonces ya afuera, ya no es ese grupo. Entonces ahora vamos a empezar a poner el suelo a 1B, perdón, a 1A. Entonces, ¿qué hago? Para ver si es realmente esa 1A, ¿qué hago? Toma en cuenta el porcentaje que pasa en la malla de 200, dice 50 máximo. ¿Cuánto tienen ustedes? El número 10. 75. Ya, como dice aquí, este es un limitante máximo, dice aquí, ¿verdad? Entonces pasó de 50 y por tanto ya no corresponde a este grupo. Entonces anulamos. Nos vamos al A1B. En el A1B, dice aquí, en la número 10, está en blanco, eso admite cualquier valor. Y la número 40 dice que debe ser 50 máximo. La número 40, ¿cuánto tenemos? 45, ingeniero. 40%. Ya. A ver, en el número 40 tenemos 45. 45 tenemos. Aquí nos dice, puede ser 50 máximo, hasta ahí coincide, ¿no es cierto? Puede ser eso. Ahora nos vamos al porciento que pasa la malla 200. Nos dice que debe ser 25 máximo. Aquí tenemos 20. Puede ser que esté ahí, ¿no es cierto? Hasta ahí coincide. Ahora seguimos haciendo la verificación.
Ahora dice, ¿no es cierto?, la fracción que pasa la malla número 40. Entonces, justamente, ¿por qué te está hablando de esto? Para los ensayos, para hacer límite líquido de índice de plasticidad, ¿qué hacemos? Tenemos que trabajar con suelo que pasa la malla número 40. Por eso dice aquí. Entonces, aquí nos dice el límite líquido. El límite líquido acá nos dice, en este caso, el límite líquido nos va a dar aquí cualquier valor. Y por tanto, hasta este momento sigue coincidiendo. Ahora, el índice plástico nos dice que debe ser 6 máximo. ¿Aquí cuánto es el índice plástico? 15, ¿verdad? 15. Entonces tampoco corresponde a ese suelo. No va. Entonces nos pasamos al suelo A3. En el suelo A3 nos indica que la número 10 es cualquier valor. La número 40 dice que debe ser 51 mínimo. La número 40 es 51 mínimo. Entonces aquí tenemos solamente 45. Tampoco nos da. Entonces tampoco es A3. ¿Me están siguiendo, no, jóvenes? Ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Entonces ahora nos pasamos a 2,4. Aquí en blanco con cualquier valor. Aquí dice que la número 200 debe ser 35 máximo. Aquí tenemos 20. Entonces puede ser 1 a 2, 4. En la 2,4 nos está diciendo, ¿no es cierto?, que la número 200 debe ser 35 máximo. Aquí tenemos 20. Entonces está dentro de lo requerido. Ahora vamos aquí. El límite líquido nos dice que es 40 máximo. Aquí el límite líquido, ¿cuánto tenemos? 37. Hasta ahí coincide. Ahora vamos al índice de plasticidad. Dice que debe ser 10 máximo. El índice de plasticidad es 15. Pues tampoco no corresponde al suelo. Nos iremos al suelo a 2,5. Nos venimos aquí a 2,5. Aquí cualquier valor, aquí 35 máximo. Coincide aquí, ¿verdad? Hasta ahí va bien. Ahora dice aquí que el límite líquido tiene que ser 41 mínimo. Ahí ya no cumple. Tampoco es a 2,5. Vamos al 2,6. En el A2,6 dice que debe ser 35 más. O sea, la granulometría no hay problema, todo cumple. Aquí tenemos el índice, la malla 235 también cumple. Aquí dice 40 máximo. Aquí tenemos el límite líquido, tenemos 37, hasta ahí cumple. Y el índice de plasticidad dice que debe ser 11 mínimo. Entonces tenemos aquí 15, entonces hasta ahí cumple todo. La 2,6. Pero nos falta la última verificación. Que es este valor, el índice del grupo. Tiene que ser 4 máximo. Puede ser 0, 1, 2, 3, lo que sea. Pero máximo 4. Si se pasó a 4, entonces quiere decir que está mal, no corresponde a este tipo, o está mal clasificado. Tendría que venirnos aquí, ¿no? Entonces para ambos, fíjese, índice grupo vale 4, tanto para 2,6 como para 2,7. Ahora vamos a chequear esto. Nos tiene que dar de 0 a 4. Bien, pues vamos a utilizar primeramente la ecuación. Esta. Dentro de los formularios, por favor, para el examen, van a anotar este valor. El índice de grupo es igual a 0,2 por A más 0,005 de A por C más 0,01 B por D. Bueno, ahora, ¿cómo calculamos A?
aquí me van a entender, tienen que entenderme bien esto. A dice, porcentaje de material más fino que la malla número 200, mayor que 35, pero no mayor a 75. Cuando llegamos al límite inferior, si este no llegara a esto, directamente a E0. Cuando pasa de 75, supongamos que tuviera 80, entonces en este caso se pone el máximo valor entre 35 y 75, que es 40. Pues dice 1 menor o igual que A, menor o igual que 40. Entonces, de 35 a 75 es 40. Siempre expresado en números enteros positivos. Bueno, ahora, de acuerdo a lo que le estoy diciendo aquí, ¿cuánto es el porcentaje que pasa a la malla 200? 20, ¿no es cierto? 20. 20. Ya, ¿y qué dice la condición? Que debe ser mayor a 35, ¿sí? Ujú. Sí. Aquí está diciendo. Sí. Si no llega a este límite inferior que me está diciendo la norma, entonces es directamente 0. Entonces A vale 0. A es 0. Bien. Ahora queremos encontrar B. B dice, porcentaje de material que pasa a la malla número 200, mayor a 15, pero no mayor a 55. Igualmente aquí, 1 mayor que B, mayor que 40. ¿Por qué? De 15 a 55 es 40. También expresado en enteros positivos. Bueno, entonces B, entonces para encontrar B, decimos, tiene que ser, dice, mayor a 15. ¿Y cuándo tenemos nosotros? 20. A ver, ¿cuándo tenemos 20, no? Sí, ingeniero, 20. Sí, ingeniero. Hola. 20. Aquí nos está pidiendo el 15. Sí, ingeniero. ¿cierto? Que sea mayor a 15 hasta 55, pero tenemos... Sí. Entonces ponemos B, va a ser entonces 15 menos 20. Suma el rate. 15 menos 20 nos da menos 5, ¿no es cierto? Estoy sacando de acá, de aquí. 15. Y 20 es el porcentaje que tenemos de datos en el problema. Entonces 15 menos 20 nos da menos 5. Entonces este menos 5 lo volvemos positivo. 5. Positivo. Ahora, si estarían trabajando con decimales, entonces redondean cuando es menor a digamos, 5.5, directamente al inferior. Si es más de, digamos, 5.6, digamos, es directamente al superior, que es en este caso 6. Se redondea. Pero en este caso, entonces, tenemos 5 positivo, B vale 5. Ahora encontramos C. C dice, límite líquido mayor que 40, pero no mayor a 60. Entonces, de 40 a 60 es 20, ¿no? 1 menor igual que C, menor igual que 20. Bueno, entonces calculamos. C dice, el límite líquido dice que va a ser, en este caso, da 15, ¿no? A, B, C. Límite líquido dice mayor que 40, pero no mayor a 60. El límite líquido tenemos 37. No llega al requisito mínimo, que es 40. ¿Cuánto vale entonces C? 0. 0, exacto. Porque no llegó al mínimo requerido. Entonces C es 0.
porque está pidiendo aquí que sea mayor a 40. Pero como no llega a 40, es directamente 0. Ahora, aquí tengo, dice, ahora para encontrar D dice plástico, pero no mayor a 30. Entonces, ¿cuánto tenemos índice plástico? Tenemos 15. Entonces, D va a ser igual a 10 menos 15. Esto nos da también menos 5. Entonces, lo coloco en positivo y D vale 5. Hasta ahí claro, ¿no es cierto? Cuando no llega el dato al valor límite que me pide la norma, 0. Los valores que están dentro del rango que limitan, ¿no es cierto? En este caso, digamos, qué sé yo, de 35 a 75 que se hace una suma algebraica. Lo único que nos falta aclarar aquí, ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, aquí un poquito, digamos, hagamos de cuadro. Supongamos que el porciento que pasa, el tamiz, número 200, que sea 85%. ¿Cuánto valdría A en ese caso? Aquí me está diciendo la norma a 75, que no sea mayor a 75. Y yo tengo 85. ¿Cuánto vale A? 75. No, 40. Pero 40. Aquí, o sea, de 35 a 75 es 40, ¿verdad? Entonces varía de 1 a 40. Entonces, si tengo 85 o 90, aunque sea, siempre voy a poner 40. ¿Está claro? Igual aquí. Si quiero encontrar, si tengo 60, digamos aquí. ¿Cuánto va a ser entonces B? 40. Si yo tengo el límite líquido mayor que, o sea, el límite líquido mayor a, digamos, a 60, supongamos que tengo 70. ¿Cuánto vale C? 20. Si tuviera un índice plástico mayor que 30, supongamos que tengo 40. ¿Cuánto vale D? 20. ¿Me entienden, no? Si sobrepasa los límites superiores que estamos indicando en la norma, es directamente el valor máximo que da entre el rango de aquí. Por ejemplo, digamos, estamos hablando de 35 a 75 es 40, entonces se lo pone 40. ¿Entendieron? Y si es menor, 0, ¿no, ingeniero? sí, ingeniero. ¿Verdad? Todo valor que supere a lo que me está diciendo la norma, en este caso mayor a 75, entonces pongo 40, pues no, porque 35 menos 75 es 40. En el B igualmente, me está diciendo que no debe ser mayor a 55, supongamos que tengo 60. ¿Cuánto pongo? 40. Si en el C me supera al mayor que es 60, pongamos que sea 70, pongo 20. Igualmente en el D, si supera el 30, pongo 20. Cuando sobrepasa el límite superior, siempre se pone el número mayor que hace la diferencia entre, en este caso, entre 10 y 30. Entonces se pone siempre esa diferencia de cuánto, 20. Estoy indicando aquí, entonces pone esto. Y si no llega al límite inferior, 0. Valores intermedios, una suma algebraica, nada más. ¿Está claro, no? Quiero que me entiendan Sí, bien. ingeniero. Lo demás es parecido. Es el cumplir nomás, nos pide nada más. ¿Está claro o no está claro? Sí, está claro, ingeniero. Perfecto, ingeniero. Hola. Ya, ahora, entonces, reemplacemos valores en la ecuación. 0.2, por ahí es 0, ¿no es cierto? Más 0,005 por 0, C también vale 0, por 0, más 0,01
B, ¿cuánto valía? 5, ¿no? Por 5, por D vale 5 también. Bien, entonces el primer miembro se hace 0, el segundo también 0, y el índice del grupo va a ser entonces 0.01 multiplicado por 5. 0,25. Sí. Por 5. 0.25, ¿no es cierto? Pues el índice del grupo nos da 0.25. Pues como dijimos, si está inferior a 0.5, le redondeamos a 0. Pues nuestro índice del grupo es 0. Bien. Entonces, nuestro suelo es un suelo A260. Pero si leemos este resultado, ¿qué significa A260? Fíjense, la parte de A2, A es por la simbología que estamos usando en la norma ASTO. Significa que A2 significa que ese suelo corresponde al grupo 2 con propiedades plásticas que corresponde al grupo 6 con índice de grupo igual a 0. Pero ya, vemos aquí, ahora nos vamos a la tabla. Fíjense, entonces aquí decían, aquí no se ha cumplido, fíjense, y aquí dice hasta 4 máximos tenéis que ser, ¿no es cierto? Como nos da 0, entonces estamos, este es de 0 a 4, entonces 0 está dentro de esta casilla. Y por tanto nuestro suelo es A26 y el grupo 0. ¿Y qué significa eso? Aquí dice tipos usuales de materiales constituyentes significativos. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? ¿Qué viene a ser? Grava y arena limosa o arcillosa. ¿Cómo tendrían que decir ustedes? Fíjense, tenemos aquí todo material que queda retenido en la número 4, consideramos grava, ¿verdad? Aquí quedó, ¿cuánto? 15% quedó la grava. ¿Sí? Tenemos grava. También tenemos arcilla. Aquí. Entonces también es arcilloso, porque tenemos índice líquido, índice plástico, porque tiene arcilla también. Pero ¿cuál es lo que predomina en este suelo? Es justamente arena limosa. Entonces nuestra clasificación va a ser el grupo que corresponde al grupo A260, que viene a ser arena limosa con grava y arcilla, o presencia de arcilla si quieren, y arcilla. Color ya lo tenemos definido, en este caso amarillento. ¿Listo? ¿Listo? Esa es nuestra clasificación. Entonces, ¿aquí qué dice? Clasificación en general como subbase. Excelente, bueno. Entonces podemos utilizar nosotros este material como material para la subbase. ¿Entendieron? Sí, ingeniero. Hable. Ya. Muy bien. Ahora vamos a ver la verificación del índice de grupo usando el ábaco. Ustedes tienen, les mandé esta misma gráfica, solo aquí hay un pequeño error, fíjense. Aquí dice, aquí 10, aquí debe ser 12, 14, 16 y 18. Aquí está repitiéndose 12, 12, 12. Este 12 está bien aquí. Aquí es 14, aquí 16, 18, 20, 22, etcétera, hasta 30. Si ustedes se fijan aquí, en la ecuación nos decía que sea el porcentaje que pasa la malla 200 para encontrar B, decíamos, ¿cierto? Que sea mayor a 15, pero no mayor a 55. Aquí está.
El índice plástico decía, ¿no es cierto?, mayor a 10, pero no mayor a 30. Está aquí. Lo que está en la ecuación. Ahora, la otra parte de la ecuación dice aquí, el porciento que pasa a la malla 200 debe ser mayor a 35, pero no mayor a 75. Está acá. Y para encontrar D, decía que el límite, C, para encontrar C, decía que el límite líquido sea mayor a 40, pero no mayor a 60. Aquí tienen, esta línea corresponde cualquier valor menor a o igual a 40. Aquí, cualquier valor mayor o igual que 60. O sea, la ecuación está escrita aquí. Entonces, la suma de este miembro de acá, más este miembro nos da el índice de grupo. Ahora hagamos con nuestra clasificación, nos tiene que dar 0. Aquí dice, el porcentaje que pasa de la malla 200 es 20. Estaríamos aquí. 20. Nuestro índice plástico es 15. Entonces tendríamos 12, 14, estaríamos a la mitad de acá, ¿no es cierto? Aquí este 12, 14, aquí 16, el 15 estaría al medio de acá. Entonces interpola esta recta, tenemos 15 al medio. Pero una vez, si bajo acá, voy a tener este valor de aquí, el valor de 15. Entonces trazo una paralela aquí. Y voy a tener aquí, vamos a ver, aquí 20, tenemos 12, 14, 15. Aquí. Viendo aquí, 12, vamos a hacer. 12, 14, 15 aquí. Bien aquí. De acá el trazo paralelo me va a dar un valor pequeño. Aproximadamente 0,3 o 0,2. Pero eso ya lo hacen con más cuidado. Entonces nuestro índice grupo va a ser igual a 0,3, digamos, que estamos sacando de esta parte que llamémosle A. Ahora nos vamos aquí. El porciento que pasa de la malla 200 dice, en nuestro caso, 20. Aquí, ¿qué nos dice? Cualquier valor que sea menor o igual que 35 está aquí. En este punto. El límite líquido, cualquier valor que esté menor o igual a 40 está en esta línea. Y por tanto aquí, ¿cuánto va? Coincide aquí. Y por tanto, ¿cuánto? Si yo prolongo acá, aquí, voy a tener 0. Entonces voy a tener 0,3 más 0. ¿Cuánto da? 0,3. Y por tanto, redondeado, 0. Bueno, para que entiendan, vamos a darnos, está claro hasta ahí, ¿no es cierto? Nos coincide con la ecuación. Pero ahora, para que aprendan a manejar el abaco, vamos a poner un valor cualquiera, arbitrario. El porciento que pasa, anótense por favor qué pasa, el tamiz número 200, pongamos que sea un valor intermedio, pongámonos un 45, igual a 45%. Muy bien. Pongamos que el límite líquido, perdón, que el índice, el límite líquido que sea 50. Y el índice plástico que sea igual a 18, digamos. Bueno, ahora vamos a usar este abajo. Entonces estamos diciendo, ¿no es cierto?, que el porcentaje que pasa a la malla 200 es 45. Entonces vengo hasta aquí. Aquí, 45. Y el índice de plasticidad es 18. Aquí es 12, 14, 16, 18. Hasta aquí. Luego de haber encontrado este punto, acá,
Ahora trazo una línea horizontal hasta acá. Me va a dar aproximadamente 2.5 aproximadamente. Entonces mi índice de grupo va a ser 2.5 más abajo. Ahora nos vemos aquí. 45%, que pasa el mayor de 200 de aquí. Y mi líquido vale 50. 45 y 50. Aquí vale 40, 45 y la tercera en 50. Aquí. Bueno, de acá trazo una horizontal hasta aquí. Aproximadamente me va a dar 2.5. Más 2.5. La suma de los dos me va a dar 5. Entonces mi índice de grupo es 5. Bueno, un caso más les voy a dar. Supongamos que en este caso que el límite líquido me dé 35. Ya, aquí no hay problema, ¿no? El límite líquido es de 35. Entonces yo tengo el porcentaje que pasa a la mayoría de 200 es 45. Y el límite líquido 35. Pero aquí mi línea es 40. Aquí dicen, pues, ¿qué hago? Cualquier valor que sea menor o igual que 40, pero menor que 40 que estoy indicando, va a ser siempre en esa línea. Entonces vengo aquí, 45 aquí. En este caso voy a tener directamente 2. No me puedo inventar más abajo, más arriba. Me está dando límite ahí. Y 35, bueno, tomo la línea que corresponde a 40. Si el límite líquido sobrepasaría a 60, supongamos 70, entonces siempre tendría que trabajar en esta línea de aquí, no me puedo pasar con otra línea. Los valores intermedios se interpolan. Aquí el mismo criterio. Así se utiliza este abaco. ¿Está claro? Ahora, Sí, esta carta de ingeniero. plasticidad, Está claro. perdón. Hola, ¿entendieron? Si no, pregunten, por favor, para aclarar. Está todo claro, ingeniero. Ya. Ahora, este abaco que se llama la carta de plasticidad les permite encontrar el subgrupo, ¿no es cierto?, que estamos viendo en el cuadro. El A7 tiene un subgrupo A7,5 y A7,6. Entonces, lo único que hacemos es interceptar el índice plástico con el límite líquido. Intersecta el punto y está el subgrupo. Ahora, para encontrar el índice grupo, usamos nomás la ecuación. Es sencillo. Entonces, en los otros métodos, también en la misma secuencia. Bien. Entonces, por ejemplo, no se olviden, cuando digo, por ejemplo, cuando digo A2,4, o en este caso estamos hablando del A2,6. ¿Qué significa eso? Es un suelo que corresponde al grupo A2 con propiedades plásticas del A6, con índice de grupo 0. ¿El índice de grupo qué es? Es un indicador de la variación del tipo de suelo dentro del mismo grupo. ¿Por qué? Porque el índice de grupo va a variar. Como por ejemplo, el índice de grupo está variando, como aquí en este caso nos dio 0, pero puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4. Cuanto más aumente ese índice, el suelo tiende a ser más fino. Si tenemos, por ejemplo, un suelo A4, el A4, fíjense, varía hasta el grupo 8, fíjense. Aquí. Aquí. El A4, fíjense, ¿cuánto es un índice grupo que varía? De 0 a 8.
Entonces, si tengo 0, tiende a ser un poquito más granular. Pero si es 8, entonces es más fino. Pues si usted tuviera que escoger, dice, bueno, un grupo A4, tiene dos suelos, A4, 8, el otro tiene un grupo A4, 0. Si quiere aplicar en carreteras, ¿cuál escogería? El que tiende a suelo granular, ¿verdad? Entonces con un índice de grupo más chico. 0. Igualmente en este suelo que hemos clasificado ahorita, si tenemos a 2, 6, nos dio 0, pero supongan que nos hubiera dado 4 y en otro suelo nos dio 0. ¿Cuál de los suelos escogerían para utilizar en carreteras? Con preferencia. El de índice grupo 0. Exactamente, porque está tendiendo a ser más granular. Eso nos indica en el grupo, la variación del tipo de suelo dentro del mismo grupo. Entonces, si yo tengo 0, puede estar excelente. Entonces, ¿para qué voy a usar ya con índice grupo 4? Porque ya tengo plasticidad ahí. ¿Cierto? Entonces, ya no me conviene. Entonces, prefiero usar que sea 0. Tiene plasticidad, pero bajo. Seguramente porque para llegar a 4 va a tener ese plástico mucho más alto. Eso indica el índice grupo. Bien. Ahora pasamos al sistema. Antes de ir al sistema SUC igual a CTM, vamos a ver el sistema primeramente del sistema de aeropuertos. Fíjense que este sistema ya no está vigente, en este caso. Un ratito. Bueno, ese sistema SUB tiene su antecedente. Lógicamente, inicialmente, en el año 1942, el doctor Arthur Casagrande, de la Universidad de Harvard, propuso este sistema que se llama clasificación de aeropuertos. Lógicamente, durante la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo quería hacer rápido la cosa. Entonces, se hizo una clasificación que facilite la construcción de aeropuertos. Entonces, en ese entonces, ¿no es cierto? Se utilizaba la malla número 200 y menores que la malla número 3 pulgadas. Ahora ya no usamos estas mallas, especialmente esta para clasificar el suelo. Y también la nomenclatura que se utilizaba, ¿no es cierto? En este caso, era justamente, se usaba más que todo este abaco para que se llama de plasticidad, y en función del índice plástico, el límite líquido, se hacía la clasificación. Pero lo que hemos rescatado justamente de este sistema es la nomenclatura. La nomenclatura que está en inglés, por ejemplo, SC. C, sand, arena. En inglés, arcilla es clay. Entonces esto es arena arcillosa o arena con arcilla. Entonces ahora esa misma nomenclatura, ya no está vigente, ya no usamos el sistema. Entonces ahora usamos este sistema. Para lo anterior, fíjense, aquí esta nomenclatura estamos usando. C que es cimentación o clay que es arcilla. F finos, L es low, o sea, de baja compresibilidad. ¿No? G es alta, ¿no es cierto? Suelos de alta compresibilidad. M, suelos inorgánicos que se consideran finos, en realidad son limos. Sands, arenas. Aquí podemos decir si es SF, que es arenas con finos. En fin, entonces a veces, ¿no es cierto?, se clasifican con doble nomenclatura, ¿no? Puede ser, por ejemplo, grava es G. Si digo W, grava bien graduada. Si digo GP, grava más graduada. Entonces, esto dio origen justamente a este sistema. El Sistema Unificado de Clasificación de Suelos se llama SUC, que es la misma que la CTM. Este fue propuesto por Arthur Casagrande en 1948. Y luego en el 52 se hizo la modificación.
El sistema es aplicable para construcción de presas y otras construcciones como edificios, puentes, etcétera. Como les decía, es más aplicable eso que a vías. Y que de aeropuertos exclusivamente para aeropuertos. Bueno, entonces hablamos de suelos granulares y suelos finos. ¿Y cómo empezamos a clasificar esto? En este caso, todo material que pasa más del 50% de la malla 200 son suelos finos. Y ya no el 35 como en el caso anterior, como en el gasto, allá el 35, este es el 50 y 50. Entonces, si quedan retenidos más del 50% de la malla 200, son suelos granulares. Puede ser grava o arena. ¿Cómo es la grava? Si más del 50% de la fracción gruesa queda retenida en la número 4, entonces es grava. Si más del 50% de la fracción gruesa pasa a la malla número 4, entonces es arena. Ahora en este caso puede ser limos o arcillas, ¿no? Entonces es un poco más ambiguo aquí para determinar. Pero sin embargo tenemos algunos valores que nos permiten más o menos darnos cuenta de qué tipo de suelo es. Por ejemplo, bueno, aquí vamos a hablar. Cuando hablo todo el nombre del idioma inglés, grado, ¿no? Esa arena que están, bien graduado, limo o arena muy fina, pobremente graduado, arcilla inorgánica, limo y arcilla y mezcla de limos arcillosos con alto contenido de materia orgánica, LOAT, o sea, baja compresibilidad, L, hay alta compresibilidad, etcétera, todo esto. Ahora, los unimos, fíjense, gravas o arenas son, ¿cuándo? Puede ser GW, GP, SW o SP. Si menos del 5% del material pasa a través de la malla número 200, indica que P es pobremente graduado. Depende de los valores que se encuentran del C sub U y C sub C. Este valor nosotros cuando hicimos la granulometría, les dije, de la curva granulométrica se saca el D sub 10, el D sub 30 y D sub 60. Con eso calculamos estos valores de coeficiente de uniformidad y coeficiente de curvatura. Dijimos, ¿no es cierto?, cuando el valor de la coeficiente de curvatura C sub C está entre 1 y 3, ¿qué dijimos? Estaba bien graduado. Y si era diferente, mal graduado. Entonces, con eso determinamos si la grava está mal graduado o está bien graduado. Igualmente la arena. Si está bien graduado o mal graduado. Por eso nos permite calificar en base a este valor. Por eso, cuando se hace la granulometría para estos métodos, preferimos poner la mayor cantidad de mallas posible, aunque nos exige el método solamente la malla número 10, el número 4, 10, 40 y 200. ¿No? Entonces, ¿por qué lo ponemos la número 4? Porque aunque no nos pide el método. Le he dicho, para darnos cuenta de que tenemos grado, tenemos que poner la 4. Entonces decimos que tiene grado. Entonces, y así de ese modo se conocen, por ejemplo, grava y arenas también son estos. Cuando si más del 12% de material pasa a través de la malla 900, se designa limo o arcilla. Dentro de eso tendríamos GM, GC, SM o GC. Ahora, si son las gravas y las arenas se pueden clasificar también así, también se pueden clasificar de este modo. Fíjense, ¿qué quiere decir? GW y GC. ¿Qué quiere decir? Este suelo, la grava bien graduada, está tendiendo a ser grava con arcilla. No podemos usar esta nomenclatura dependiendo de la clasificación que nos dé en los datos de campo. Pero aquí, ¿qué está diciendo? Arena bien graduada tiende a ser arena con arcilla. Esta grava mal graduada tiende a ser grava con arcilla. Podemos usar esto también. Estos son si entre un 5 y 12% del material pasa a través de la malla 200, puede ocurrir esto. Los suelos se consideran de grano fino si más del 50% pasa a la malla 200. Y esos son, ¿qué cosa? ML, limo, ¿no es cierto?, de baja compresibilidad, o L, arcilla orgánica de baja compresibilidad, o arcilla de baja compresibilidad.
Si los límites líquidos son menores a 50 y se escribe con L, o sea, cuando escribimos con L, baja compresibilidad cuando el límite líquido es menor a 50. Si el límite líquido es mayor a 50, entonces se escribe con H, que es de alta compresibilidad. Entonces ya tenemos NH, OH o CH. Netamente, justamente nos estamos basando de estos valores. Para decir L con L, tenemos que tiene que el límite líquido ser menor a 50. Así que si vamos a calificar como H, entonces tiene que ser mayor a 50. Entonces, la tabla de clasificación es esta. Como en el caso del sistema ASTO, tenemos una raya grande aquí. Que nos divide materiales gruesos, granulares, y materiales finos, suelos finos. Dentro de los suelos finos, si pasa más del 50% de la malla 200, puede ser un ML, CL, OL, MH, CH, OH. Y también tenemos un suelo que le llamamos PT, pero este suelo no sirve, es un suelo altamente orgánico, solamente sirve para abono. Eso no nos interesa, es más para los agrónomos. Entonces, y cuando tenemos un suelo granular, cuando pasa menos del 50% de la malla 200, los suelos pueden ser arenas o gravas. Entonces, dentro de las arenas tenemos arena con arcilla, arena con limo, arena mal graduada y arena bien graduada. Entre las gravas tenemos grava con arcilla, o grava arcillosa si quieren, grava con limo, grava mal graduada y grava bien graduada. Entonces, lo que les decía es exacto. ¿Cómo calculamos, ¿no es cierto?, este valor de C sub U de sub 60 sobre D sub 10? Este es sacado de la curva granulométrica. Y C sub C nos va a dar D sub 10, perdón, D sub 30 al cuadrado entre D sub 10 y por D sub 60. Este valor, por eso es importante colocar mayor cantidad de mallas para calcular este valor de C, perdón, C sub U y C sub C. Bien, entonces si ustedes se dan cuenta en esto, supongamos que aquí es fácil clasificar. ¿Por qué? Porque usamos la carta de plasticidad. Conseguimos el límite líquido con el índice plástico, que donde cae ya nos dio CH y todo lo demás. Es decir, clasificar. El problema es aquí. Entonces acá, como no estamos usando cartas de plasticidad, entonces necesariamente tenemos que hacer coincidir. La arena dice, por ejemplo, cuando más de la mitad de la fracción gruesa pasa la malla número 4. Entonces, en este caso es SEW, SP o SM o CC. ¿Cuándo va a ser CC? Lógicamente cuando tiene arcilla. Y si no tiene arcilla va a ser un SM. Ahora, estas arenas con finos. Y arenas limpias van a ser SP, o sea, cuando no tienen plasticidad, no tienen fino, entonces directamente S es arena. P es la calificación, si está bien graduada o mal graduada. Perdón, está bien graduada, que es mal graduada. Igualmente la grava también. Aquí dice cantidad apreciable de partículas finas. P sub C, G sub C y G sub L. Gravas limosas mezcladas con grava y aquí grava con arcilla. Esto también, GWGP, viene justamente de esta ayuda que están dando aquí, que es en función de C sub U y C sub C. Esa es la clasificación. Ahora ustedes van a clasificar por este método, lo que hemos hecho en el sistema ASTO, clasifiquenlo por este sistema de aquí a la edad. Tienen que estar en uno de estos cuatro, tiene que ser. En realidad ni siquiera este ni este directamente. ¿Cuál tendría que ser? A ver. Arena. Esta no es arena limosa con arcilla. Porque tenemos arcilla, arenas o arcillas, mezcla de arena y arcilla. Tenemos arena, además tenemos grava. Lógicamente que este método no es como el sistema ASTO, que le da hasta la calificación para los subasas. Por eso
es más aplicado esto para estructura, para eso. En cambio, en caminos nos dan mucho más luces el sistema ASTO. Bien, entonces ustedes tienen que aprender estos dos sistemas, el ASTO y el sistema SUB. Entonces, esto que van a clasificar en todo lo que hay en estructuras, todo lo demás. Y todo lo que es caminos, parqueo, ASTO. Bien. Después tenemos el comportamiento de los suelos, por ejemplo. Es un reconocimiento de campo que se hace. Por ejemplo, ¿qué es tenacidad? Nosotros podemos hacer, por ejemplo, ¿no es cierto? Vamos al campo y queremos determinar qué tipo de arcilla, por ejemplo, si tiene coloide o no tiene coloide. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente con la palma de la mano le hacemos un pequeño solito. Si ese solito no se quebra, ¿no es cierto? Cuando es bastante rígido, entonces no se rompe fácilmente entre los dedos. Entonces eso significa que es una arcilla muy plástica, ¿no es cierto? Que tendiente a ser una arcilla de tipo coloide. Si se rompe fácilmente, entonces una arcilla de poca plasticidad. Ahora también dilatancia. ¿Qué es dilatancia? Es reacción al agitado. ¿Y qué obtenemos con esto? Si tenemos un suelo en la mano y pasamos, ustedes hablando de esto generalmente se hace en un suelo húmedo, empezamos a pasar de una mano a la otra, una bola de suelo, no, pasamos de una mano a otra. Cuando en ese proceso de pasar de una mano a otra, vemos con qué rapidez aparece el lustre sobre la superficie del suelo, entonces, ¿qué significa? Si aparece rápido, quiere decir que es un suelo granular, no tiene casi plasticidad, no tiene suelo fino. En cambio, si tarda un poquito más de tiempo, ¿no es cierto?, en aparecer el lustre, ese lustre, ¿qué es? El agua que está saliendo de abajo cuando estamos haciendo el paso de una mano a la otra. Entonces, si aparece más lento, quiere decir que tiene mayor cantidad de filos. Eso nos permite determinar el ensayo se llama dilatancia, o también se llama reacción agitada. Bien. Ahora, la clasificación del suelo de FAA también es un método que no se utiliza, pero la próxima clase lo vamos a ver esto, por favor. Tengo ahorita una asistencia médica, tengo que ir al médico. Y lo dejaremos acá, ¿ya? Clasificación del suelo según FAA. Y lo que terminamos eso y continuamos con otro tema que sigue esto. Justamente en el copiado que tenemos, ¿no es cierto? Y también en la diapositiva sale un poquito medio mal la tablita de esta de clasificación, por eso le pasé mediante una fotografía del original, el auxiliar, copienlo por favor, impriman eso, para que vean la tabla, para clasificarse un mes de edad. Bueno, en eso quedamos jóvenes entonces.